Hola chicas, mi nombre es Marcia Graciela y yo soy Débora de Colombia. Estoy aquí hoy para hablar con ustedes mi testimonio del Godly. Pero antes, quiero que ustedes conozcan una persona que después del Señor Jesús es la persona que mejor me conoce y sabe lo cuánto el Godly me ha ayudado y he cambiado. Así es, y nada mejor que el esposo para que conozca su esposa. Y yo he sido un testimonio de que mi esposa ha cambiado después que empezó a hacer las tareas. Antes ella tenía sus diferencias, o sea, a veces no tenía paciencia, con algunas cosas no se organizaba y poco a poco ella fue cambiando a través de las actitudes, haciendo las tareas, aprendiendo con las tareas y no solamente postando las tareas, sino que poniendo en práctica, que es lo principal. Y yo puedo decir a ustedes que ella, mi esposa, ha sido una excelente esposa, que a través de todas las tareas que ella las hizo, ella logró a cambiar. Hubo un cambio dentro de ella. Empezó a organizar-se, a ter mansedumbre, a ser uma esposa dedicada. E graças a Deus, a situação, a realidade de nosso matrimônio ha sido uma prova de que ella ha cambiado. Eu agradeço a ella por fazer as tarefas, ter o empenho de hacerlas e a Deus por haber dado esta direção a través de la esposa del señor obispo Renato Cardoso. El Godly ha cambiado não somente mi exterior, sino mi interior. Antes, yo era una persona que me limitaba mucho. Yo no tenía fuerzas y yo no imponía fuerzas, yo tampoco ponía fuerzas para ayudarme a hacer las cosas, como por ejemplo, yo no usaba falda. Entonces yo pensaba, mi esposo me conoció así, él sabe que a mí no me gusta, entonces no voy a usar. Para mí era algo normal, que no me hacía diferencia. Pero en el Godly aprendí a ser una mejor esposa. Yo vi que después que yo empecé a cambiar algunas actitudes mías, mi esposo empezó a gustar más. Otra cosa, yo era una persona que yo no arreglaba mucho la casa. A mí no me gustaba mucho comprar muchas cosas, porque yo pensaba, no, si yo compro, la otra que viene después de mí no va a le gustar. Entonces, yo no echaba fuerzas, yo no ponía ganas. Compraba lo básico. Entonces, después, haciendo las tareas, yo empecé a mirar en internet, a hacer decoraciones, a hacer cosas que antes yo no hacía. Mi interior ha cambiado, porque yo aprendí que todo yo puedo. Antes yo pensaba que ese versículo de la Biblia, todo puedo en aquel que me fortalece, era para las personas de la iglesia, del pueblo. Pero no, yo aprendí a poner en práctica esto también en mi vida. Empecé a ser creativa, a hacer cosas que antes yo no hacía, como por ejemplo, hacer una decoración, hacer un cuadro. Yo pensaba, no, yo no soy para eso, no sirvo. Entonces, ni intentaba hacer. Usar maquillaje, una cosa que a mí antes no me gustaba. Yo pensaba, no, apenas un labial, no más. El Godly me enseñó a ser una mejor mujer, a vestirse mejor. Y el cambio no solamente en el exterior, sino también en mi interior. Aprendí a ser más organizada y, como mi esposo dijo, a tener más paciencia. Sim, paciencia. Era un fruto del Espíritu Santo que yo usaba muy poquito, ¿saben? Muchas veces, cuando las cosas no salían como me gustaba, yo me enojaba, quedaba aburrida, quedaba con cara cerrada. Y ahora no. El Godly, haciendo las tareas, yo empecé a ver que yo tengo que cambiar, yo tenía que cambiar esa actitud mía. Y cambié. Una cosa también que a mí también me tocó cambiar. Yo no soy colombiana. Entonces, yo aprendí a hablar español aquí. Y muchas veces yo no tenía paciencia de aprender más. Yo pensaba, no, yo no soy de aquí, entonces, como yo no soy de aquí, las personas que no me entienden tienen que me entender, tienen que entender que yo no soy colombiana, entonces yo hablo a mi manera. No. Eso también cambié. Aprendí
que sim, eu tenho que cambiar essas coisas também. Então, empecé a aprender mais, a buscar aprender mais, a falar melhor, hablando com as pessoas da igreja, coisa que antes eu não falava. Como eu não los entendia, então eu dizia, não, como eu não lo entendo, então déjalo assim. E não é assim. Então, aprendi hablando com as senhoras da igreja, atendendo as senhoras da igreja, e aí fui aprendendo, hablando melhor, porque antes me dava muita pena, muita vergüenza, porque eu pensava, as pessoas não me vão entender, então melhor não hablo com elas. E não. Então, haciendo as tarefas, atendendo as mulheres, as obreiras, as pessoas da igreja, eu he cambiado isto também. Então, o Godly me ha ajudado muito. Todas as vezes que eu hago as tarefas, hago sempre mi melhor. E se eu vejo que a tarefa que eu hice não lhe saiu bem, eu la hago de novo, hasta que salga melhor, porque mi melhor tem que ser para o Senhor Jesus. Porque assim eu aprendi a dar mi melhor a la igreja, em la igreja, com as pessoas, com mi esposo, em mi casa. E através de los cambios que as pessoas, mi família, ha visto em mim, mi mamá, que antes não hacía el desafío, empezó a hacer. Una cosa que ella le llamó mucho la atención fue cuando le mostré mi tarea usando una falda. Porque antes ella siempre me hablaba, usa falda, usted se va a quedar más bonita, su esposo le va a gustar. Entonces yo decía, no, no me gusta. Entonces cuando yo le mostré una tarea mía usando falda, y ella quedó impresionada, ella dijo, caramba, realmente usted está cambiando. Mi tía también, que no hacía el Godly, también empezó a hacer, porque ella empezó a ver también. Yo le hablaba, no, hágalo, es muy bueno. El desafío Godly, entrar en el grupo, para mí ha sido lo mejor que me ha pasado en los últimos días, porque realmente he cambiado, no solamente mi exterior, pero también mi interior. Aprendí que los frutos del Espíritu Santo tienen que usar todos. Aprendí a ser uma melhor esposa, ajudar mais meu esposo, arreglar minha casa. Não somente aquilo que eu pensava que tenho que arreglar somente isto. Não. Aprendi também a dar meu toque personal em minhas coisas, como, por exemplo, decorar meu quarto, que antes eu não fazia, a decorar a sala, a cozinha. Então, são pequenos detalhes que antes eu não me importava. Eu dizia, não me gusta hacer esto, eu não sei. Eu nem buscava aprender. Outra coisa também era com relação à computadora. Antes eu usava a computadora para mirar meu correio, a internet, pero nada mais que isto. E eu empecé também a mirar outras coisas que antes eu não mirava. Então, quando antes eu pedia para meu esposo, mire, hágame esto, folleto para a escuelita, hágame esto, por favor. E agora não. Eu pedi a ele me ajudou, me ensinou, então eu hago sola. Então, são coisas que antes eu dependia de las pessoas, eu aprendi a ser sola. Aprender a buscar. Se eu não sei, então eu vou aprender. E antes eu não era assim. Então, o desafio, o Godly, me ha ajudado muito. E eu agradeço muito ao Senhor Jesus que deu esta inspiração à senhora Cristiane, porque para mim ha sido lo mejor. E eu he sido muito bendecida. E agradeço muito ao Senhor Jesus. Bueno, chicas, espero que ustedes les haya gustado. Un besito a todas y chao.